San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que ya empezó la hora solo para Arequipa. Si en algún momento de la historia Lima, la ciudad de los reyes, llamada así no porque allí hayan vivido los reyes de España, sino porque fue fundada en el tiempo de la Epifanía, o sea, cuando llegan los Reyes Magos. Si en algún momento de la historia Lima se convirtió en la capital, primero de la gobernación de Castilla y más tarde del virreinato del Perú, ello no significaba evidentemente que haya sido alguna vez la predilecta de España. Es más, Francisco Pizarro la fundó como un punto estratégico para la administración y explotación de su reino, que más tarde se convertiría en el virreinato del Perú. En cambio, la ciudad de Arequipa, fundada en los linderos de la gobernación de Nueva Toledo o Extremadura, donde antes el archienemigo de Pizarro, Diego de Almagro, había fundado su propia ciudad, esa ciudad, inclusive antes de que el mismo Francisco Pizarro ordene su fundación, ya era la predilecta no solo de los españoles, sino de los mismísimos monarcas españoles. Desde entonces, ¿cuántos la han amado o han deseado conocerla? Y los que lo hicieron jamás se quisieron ir. Dígame entonces, ¿qué ciudad de América ha tenido ese privilegio que hasta el mismo Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, el segundo libro más vendido de la historia después de la Biblia, le haya dedicado unas líneas en su obra? Esto es sumamente interesante y es una cosa de la cual los arequipeños deberíamos sentirnos muy pero muy orgullosos y honrar por ese detalle a Cervantes. Y es que Cervantes reflejó también esa predilección muy especial por Arequipa cuando le dedicó una frase en una de sus más grandes obras literarias, como es el Canto del Calíope, el libro sexto de la Galatea, allá por 1685, y en el que dijo que Arequipa y sus hijos eran una eterna primavera. Hijos tan queridos e ilustres que hasta fue un arequipeño el único y último virrey de la historia virreinal de España en América, Pío Tristán. Pero bueno, esto aún no es nada, porque lo que quiero contarles es un hecho aún mucho más interesante y que no puede ser rebatido ni negado por nadie y que muy pocos lo saben y yo se los voy a contar. ¿Y qué cosa es? Que hay un arequipeño, o más bien una familia arequipeña que forma parte de la realeza española, a la cual ningún americano ha podido ingresar jamás. Es decir, hay arequipeños de sangre azul, nacidos en esta tierra, y que han escrito su nombre para la posteridad en los palacios más célebres del viejo continente. Se trata pues de la arequipeñísima familia Goyeneche, que inclusive tiene un castillo en España, que se llama Palacio de Goyeneche, igual que el de Sachaca. Esto es en la llamada Comunidad Floral de Navarra, y que está hecho, por si fuera poco, con sillar de Bastán. Bueno, mejor les cuento la historia para que todos lo sepan.
Goyeneche es el apellido pues de una de las más antiguas e ilustres familias de España de todos los tiempos. Los documentos más antiguos que constan en archivos oficiales datan de 1366. Su ejecutoria de nobleza inmemorial está fechada en 1440, es decir, esta familia tiene un lugar en la nobleza española desde antes del descubrimiento de América y 100 años antes de la fundación de Arequipa. Su ratificación fue hecha pues en 1441 por el príncipe de Viana, regente del reino de Navarra. Además, ha sido probada reiteradamente su nobleza, legitimidad y cristiandad en las órdenes de Santiago, Carlos III y San Juan de Jerusalén, maestranzas de Zaragoza, Valencia y Granada y el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña. Es decir, goza de grandes títulos en la nobleza española, que no los tiene ninguna familia en toda Hispanoamérica. Lo increíble es que don Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere, padre del obispo Goyeneche, dejó todo el centro industrial Nuevo Bastán de Madrid que había fundado su padre y se vino a afincar aquí en Arequipa, en Sachaca, antiguamente conocido como el Curato de Tío Viejo. Tanta era la ilusión o el sueño de muchos españoles por nuestra hermosa ciudad que este noble madrileño dejó todo, absolutamente todo, para venirse a vivir a Arequipa. Su desembarco se realizó en el puerto del Callao en 1768 e inmediatamente después de ponerse a órdenes del virrey Amat se vino a Arequipa, donde se convirtió rápidamente en un acaudalado hacendado y rico minero, comprando abundantes casas y minas de plata. Dicen que tanta fue su fortuna que entre 1808 y 1813 contribuyó con importantes remesas de dinero que enviaba a España para sufragar los crecidos gastos ocasionados por la Guerra de la Independencia Española contra los franceses, y a finales del siglo XVIII también respaldó la Guerra de España contra Inglaterra. Pero bueno, aquí en el Perú también participó como capitán del primer batallón del Regimiento de Infantería Miliciano de Arequipa, que reprimió el levantamiento de Túpac Amaru. Y finalmente, dentro del ámbito de la política virreinal, Juan de Goyeneche fue elegido alcalde de Arequipa en 1786. Estamos hablando pues de otro arequipeño nacido en el otro lado del mundo. Bueno, la historia de cómo se conformó en Arequipa esta ilustre familia es muy interesante. Todo comienza en 1772, cuando al haber llegado a Arequipa don Juan de Goyeneche y Aguerrevere se casó con María Josefa de Barreda y Benavides, una dama presumiblemente de Guaranguillo, hija del maestre de campo don Nicolás de Barreda y Obando, uno de los mayores terratenientes de Arequipa, con quien tuvo 5 hijos. Pedro Mariano, que fue oidor de la Real Audiencia de Lima, José Manuel, teniente general de los Reales Ejércitos y primer conde de Huaqui, Juan Mariano, militar, financiero y comerciante, y el menor de los hijos, José Sebastián de Goyeneche, obispo de Arequipa, arzobispo de Lima y primado del Perú. Este gran terrateniente arequipeño de sangre azul española, don Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere, al afincarse en Tío Viejo, lo que es Sachaca actualmente, en 1768 adquirió grandes extensiones de tierras. Se calcula que fueron alrededor de 100 hectáreas que comprendía desde las pampas de Guaranguillo hasta Huasacache en Socabaya. En esta inmensa finca realizó pues la construcción de bellos palacios y quintas que en sí comprendía toda la zona suroeste de Arequipa, que más tarde repartió entre sus hijos, uno de ellos José Sebastián, que fue el más querido de los hijos de don Juan, a quien por haber dedicado su vida al sacerdocio le dio en herencia la quinta exclusiva que poseía en las colinas de Sachaca, el más bello palacio que existía en la zona y que dominaba todo el paisaje de la ciudad de Arequipa. Inclusive desde allí se podía ver la catedral de Arequipa. No se sabe con certeza, pero la quinta, hoy llamada Palacio de Goyeneche, sería la casa que sirvió de cuna y donde vio la luz el prelado arequipeño. Por ello, José Sebastián, que debería ser considerado hijo predilecto de Sachaca y Arequipa, en su testamento legó una importante cantidad de dinero para la construcción de un hospital en la ciudad de Arequipa, el que sería el futuro Hospital Goyeneche.
Sin embargo, el gobierno peruano se incautó de él para sufragar la guerra con Chile. No obstante, la gran obra del hospital que el arzobispo Goyeneche quería dejar como su legado al pueblo de Arequipa pudo al fin construirse gracias a los sobrinos del arzobispo, el conde de Huaki, la duquesa de Goyeneche, es decir, Consuelo Goyeneche, quien trajo para los niños de Sachaca una bellísima pila bautismal hecha primorosamente con mármol de Carrara de Italia en 1871. Asimismo, dieron cumplimiento a la voluntad de su tío José Sebastián los duques de Gamio y José de Goyeneche y Gamio, quienes construyeron a sus expensas el suntuoso hospital de entonces, que aún hoy permanece desafiando al tiempo en la avenida Goyeneche de nuestra ciudad, justo frente al monumento que el pueblo de Arequipa decidió elevar por suscripción pública a su obispo y a la familia Goyeneche. Pero sepan, amigos arequipeños, que con la muerte de José Sebastián en 1872 no acaba la historia. Toda la familia Goyeneche, sobrinos, hijos, nietos, bisnietos, regresaron a España. Por ello, esta familia arequipeña, los Goyeneche, aún viven en España y tienen un sitial muy alto en la corte española. Esta es pues una historia muy interesante y que muy pocos de nosotros conocemos. Es interesante porque es una familia netamente arequipeña que echó sus raíces en nuestra tierra, en la persona de don Juan de Goyeneche, llegándose a consolidar como una de las familias más notables del virreinato del Perú, y que inclusive al volver a España prontamente pasó a seguir formando parte de la corte y realeza española. Así, para inicios del siglo XIX, o sea, de los años de 1800, toda la descendencia de este noble árbol genealógico regresó a la madre patria, donde conforma una de las familias más antiquísimas de Europa. Por ello debemos destacar la existencia de la Casa Palacio de los Duques de Goyeneche, que es uno de los edificios históricos que conforman la Plaza de la Duquesa de Goyeneche en el lugar de Irurita, Valle de Baztán, en Navarra, España. Sepan, amigos arequipeños, que este palacio fue construido a finales del siglo XV en Sillar de Baztán, en Lucido, siguiendo el estilo de las construcciones pirenaicas de la época. Este palacio forma pues un gran bloque de despliegue vertical en el que se suceden 4 niveles y ático. Destacan el profundo gorape o pórtico de la planta baja, flanqueado por una ventana y una puerta de arco rebajado, y grandes aleros en las fachadas principal y trasera. Bueno, esto que les voy a decir ahora es lo que más llama la atención y nos llena de profundo orgullo a los arequipeños. Presiden, óiganlo bien, presiden la fachada principal de este palacio 2 víctores coronados, concedidos a 2 descendientes ilustres de esta casa, es decir, como 2 grandes escudos formados por víctores que llevan una corona en la cabeza. En uno de ellos dice a la letra, fíjense: el ilustre señor don José Sebastián de Goyeneche y Barreda, caballero del Orden de San Juan, obispo de la provincia de Arequipa en el Reino del Perú, año de 1817. Y el otro Víctor está dedicado a su hermano, también nacido en Tío Viejo, Sachaca, conocido como conde de Huaki y teniente general de los Reales Ejércitos durante las guerras de independencia americanas. También existen en la fachada 3 escudos en piedra que representan las armas de la familia Goyeneche y del Valle de Baztán, y el letrero en piedra que da el nombre a la plaza principal de Irurita, dedicado también a una descendiente de esta casa. Para finalizar, existen en honor a esta gran familia y rindiéndole homenaje una serie de calles y avenidas en España, como son la calle Goyeneche en Iliana, Guadalajara, España, la calle Goyeneche en la capital, Madrid, la calle Goyeneche en Pamplona, Navarra, España, la calle Goyeneche en San Juan de la Luz, Francia, la avenida Goyeneche en Almería, España, la plaza de la Duquesa de Goyeneche en Irurita, Baztán, Navarra, España, y aquí en Arequipa, Perú, la avenida Goyeneche en donde se encuentra el hospital. ¿No es para sentirse orgullosos? ¡Claro que sí! Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Colos.
montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra, guarda tu viejo uniforme, valorado con herida, valorado con herida, ha luchado en mi combate, con fusil y bandolera, pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta el chorito, solo no lo picantero, dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda y brindas con arrogancia por tu preciosa morena, y brindas con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto será. Europa tiene España, América tiene el Perú, y el sur tiene una marinera que es tan linda y risueña como la mujer arequipeña. ¡Adentro con la segunda! Ese cholo arequipeño, orgulloso como el Misti, orgulloso como el Misti, con la chompa en su campilla, queretón como ninguno, queretón como ninguno. Ese cholo arequipeño ha luchado en mi combate, pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora me gusta el chorito, solo no lo picantero, dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda y brindas con arrogancia por tu preciosa morena, y brindas con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto será. Una muy buena calidad interpretativa para ejecutar esta hermosa marinera, y todavía por una de nuestras tunas universitarias, al mismo estilo de las españolas, con su sabor andaluz y por supuesto arequipeño. Montonero arequipeño, una marinera inconfundible de Jorge Huirse y Enrique Portugal Paredes, en esta oportunidad por una extraordinaria tuna, la tuna de la Universidad Alas Peruanas filial Arequipa. Y es que no cabe duda, todas nuestras tunas son buenas porque son arequipeñas. Bueno, amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero, hijo de Arequipa y del Misti, y estoy nuevamente aquí con ustedes para llevarles mi programa Loncos y Jalas, un programa coleccionable de bonitas tertulias, todas dedicadas a traer a la vida nuestro orgulloso pasado, quijotesco y andaluz. Y es que así como tenemos muchos admiradores e hinchas, también tenemos muchos detractores que les da rasca cada vez que hablamos de las cosas lindas que tiene Arequipa y de los grandes hijos que ha parido esta tierra. Pero no importa, la cosa es que disfrutemos de nuestros logros y maravillas. ¿Será por eso que nosotros los arequipeños nos identificamos tanto con el ingenioso Hidalgo, aquel personaje idealista de Miguel de Cervantes, el Quijote de la Mancha, quien decía en su torcida ecuanimidad: Sancho, si los perros ladran es señal de que avanzamos? Y aquí los arequipeños también estamos avanzando, a pesar de que los perros nos vienen correteando. Amigos arequipeños, damos inicio de esta manera al programa número 275 de Loncos y Jalas, transmitido por Radio San Martín para toda la República Independiente de Arequipa. Bueno, ya lo he dicho en repetidas oportunidades y lo vuelvo a decir. En Arequipa nacieron 4 géneros musicales únicos que son sin duda los pilares del inmenso acervo musical que tiene Arequipa. Primero, el yarabí, que es un género musical popular de origen netamente hispano, no es mestizo, pues nació, se crió y fue sepultado en las picanterías arequipeñas.
Sepan, y lo digo con absoluta certeza, a diferencia de la pampeña, el vals y la marinera, el único que no es una fusión de géneros, sino más bien una adaptación de la música trovadoresca española, es el yarabí, que por cierto nunca se llamó yarabí, su verdadero nombre era Triste. Adquirió este nombre por asociación con el lamento del jarauí andino, y de él vamos a tratar un poco más profundamente, pero en otro programa. El segundo género, que es propio de Arequipa, es sin lugar a dudas la marinera, que originalmente se llamó cueca, un género que nació en Arequipa desligándose del baile limeño la zamacueca, que llegó a Arequipa a principios del siglo XIX, donde perdió el elemento afro de la danza, que se redujo debido a la censura que le hicieron las altas clases sociales de Arequipa a este baile, al que consideraban, al igual que ha sucedido modernamente, por ejemplo con la lambada, como un baile obsceno, quedándose únicamente con el nombre de cueca arequipeña, migrando después a otras partes de América como Bolivia, Argentina y finalmente Chile. El otro género que nació en Arequipa fue pues la pampeña. Y aquí nos vamos a detener un poco, ya que estos 4 pilares de la música arequipeña se cultivaron, se arreglaron y preservaron gracias a un gran músico y compositor arequipeño, don Benigno Bayón Farfán, un personaje muy emblemático de Arequipa, quien tenía como pasatiempo visitar muchas partes de Arequipa para nutrirse de las manifestaciones musicales de cada sector de la ciudad. Por ejemplo, valses y yarabíes del centro de la ciudad, de Yanaguara y Miraflores. Asimismo, recorrió los pueblos tradicionales donde después de visitar el campo y las picanterías, recogía e inmediatamente transcribía a la partitura muchos de los yarabíes populares y melgarianos que hubieran desaparecido si no eran rescatados por don Benigno. Pero inspirado en el huayno andino, que los arequipeños bailaban de diferente manera a como lo hacían los migrantes andinos, creó un nuevo género con cadencia y estilo propio, la pampeña, justamente nombrada así en honor a la antigua pampa de Miraflores. Sepan, amigos arequipeños, que la pampeña es una creación 100% de don Benigno Bayón Farfán, un género bailable que nació a finales de la década del 30 como una fuga para la marinera arequipeña. Óiganlo bien, como una fuga para la marinera arequipeña. Por eso les aclaro, la pampeña no es puramente un huayno. Don Benigno creó esta fuga en base sí al ritmo del huayno, pero con una cadencia y progresión propia. En el huayno, por ejemplo, el acompañamiento de la guitarra, bastante similar al del arpa, se hace con elaborados bordoneos combinados con un ritmo totalmente arpegiado y sincopado, y con frecuencia en tonalidades menores. En cambio, en la pampeña, el bordoneo está embellecido más bien por una serie de rasgueos rítmicos criollos propios y emparentados obviamente con los de la marinera, de donde se desliga como fuga. Arreglos de los que carece el huayno, y además en la pampeña son bastante más frecuentes las tonalidades mayores. Este nuevo género pues se hizo popular con la creación de temas sumamente alegres y bailables, que no son de ninguna manera huaynos, como Al silencio de una noche, La Benita, Achalau, Negrita, Flor de Canela y por supuesto los 4 carnavales que por antonomasia son pampeñas: el carnaval obrero, el carnaval miraflorino, el carnaval arequipeño y el carnaval centenario. En consecuencia, Arequipa le debe a don Benigno Bayón Farfán, además de muchas cosas, la creación y composición de su danza más típica y representativa, el Carnaval de Arequipa. Bueno, no se muevan, que después de esta bonita canción les voy a hablar de una interesante historia que nadie se imaginaba. El primer arequipeño que nació en Arequipa, sí, el primer hijo hispano arequipeño que vio la luz en esta tierra. Ya volvemos, pero no nos vamos sin antes escuchar una canción de colección que se difundió bastante en Estados Unidos a finales de los años 20 y a principios de los 30, tiempos de la gran recesión, de la prohibición o ley seca, de las mafias y Al Capone, del foxtrot, del jazz y las fiestas y bares clandestinos. Mientras todo esto sucedía, la RCA Victor lanzó un disco en Nueva York que pronto lo empezaron a tocar en los fonógrafos de todo Estados Unidos.
Este disco, que es un foxtrot muy bailable, lo grabó el 2 de abril de 1924 la International Orchestra de la disquera Victor, dirigida por Nathaniel Shilkret. Lo interesante de este disco, que lo bailaron al ritmo de las balaceras entre las bandas de mafiosos, es que era un disco que se llamaba Arequipa, sí, Arequipa, y fue compuesto nada menos que por el gran genio arequipeño don Benigno Bayón Farfán. Escúchenlo, que es para quedarse con la boca abierta de lo lejos que han llegado nuestros talentos. Díganme, amigos arequipeños, ¿existe acaso un disco limeño que se llame Lima y que haya sonado alguna vez en Estados Unidos? No, ese privilegio solo está reservado para Arequipa y los arequipeños. Un verdadero orgullo, el Foxtrot Arequipa de Benigno Bayón Farfán, interpretado por la International Orchestra de la disquera Victor, dirigida por Nathaniel Shilkret y muy bailada en Estados Unidos. Otro de los frutos de mi querida Ciudad Blanca. Y es que así somos nosotros, y así es nuestra Arequipa y sus hijos, grandes como el Misti. Sin embargo, y ya lo dije una vez y es muy triste volver a decirlo, ¿dónde están los verdaderos arequipeños que le traían antaño muchas alegrías como esta? Muchas alegrías y éxitos a su madre Arequipa. ¿Dónde están? Sí, esos hijos ingratos de esta tierna madre que se ha quedado sola porque sus hijos se han ido o la han olvidado, y los que se han quedado no la valoran, más bien se aprovechan de ella. A esta ciudad los Calas le decían la noble, la fidelísima, la muy leal, la excelente, el Edén, ciudad jurídica, la ciudad de los libres, ciudad de tradiciones, el caudillo colectivo del Perú, ciudad democrática, la ciudad revolucionaria, crisol de mestizaje, la ciudad caudillo, la Roma de América, la ciudad mistiana, la Roma del Perú, la ciudad del sillar, el León del Sur,
la Blanca Ciudad, la legendaria e histórica ciudad, la Blanca Ciudad, la República Independiente, la ciudad del derecho y de la ley, la ciudad polvorín, la ciudad académica, la ciudad sísmica, el centro del mundo, la conciencia cívica del país, la Villa Hermosa, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de piedra, la ciudad del eterno cielo azul, la ciudad crisol, la ciudad de los liberales, la ciudad castellana, la ciudad del Chili, la ciudad de la Nevada, Characato, la legendaria e histórica ciudad, la ciudad de los contrastes, la ciudad de Festidanza, etcétera, etcétera, etcétera. Así le decían los calas. Y los lonjos simplemente le decían el racay más bello. Sí, el racay más bello. ¿Y qué es un racay? No es una chugla ni tampoco un arrimao de palos. Según la Real Academia de la Lengua Lonja, racay es la palabra que se utiliza desde antaño para denominar a nuestro hogar, a nuestra casa, donde nos acolpachamos con el calor de nuestra familia. Y eso es Arequipa para un lonjo, el lugar, el hogar, la hoguera donde se encuentra calor maternal a raudales. No se muevan, que hoy vamos a hablar de un bonito tema, los lonjismos y los arequipeñismos. Ya volvemos. He venido trayendo un kepi que con jaitos de amor te he hecho. Lo ha chipado de amor bien teje mi cauchido corazón. Ojalá mi huequetello no te haya ni curcuncha. Y sapis que no es bello lo que challen de mi voz. Nunca he querido ser guarofia y estoy más tiute que un güiro. Tajeando voy pa' la ñofia, descuendiu me suspiro. Como togras de guatilla me echa musquiao yo por vos. Y ojalá no haya tu tías pa' colpacharnos los dos. Mientras mi burro rebuzna, magmaremos hasta la usna. Con jotimba y jospiada más que me quedé dorpiu. Tumbao dentro de un socucho, aún tengo que estar más tempiu. ¿Qué importa me quede sucho si voy a ser tu marido? No eres jetosa calincha ni una maltona linlicha, de ni se da pa' la dicha de entrar pa'l maizal. Siempre yo te soy bien fiel, y aunque me has hecho jamata, pa'l charte de luna y miel, nos iremos pa' Chihuahua. así. He venido trayendo un kepi que con jaitos de amor te he hecho. Lo ha chipado de amor bien teje mi cauchido corazón. Ojalá mi huequetello no te haya ni un curcuncha. Y sapis que no es la leyo lo que challen de mi voz. Nunca he querido ser guarofia y estoy más tiute que un güiro. Tajeando voy pa' la ñofia, andes cuendiu me suspiro. Como togras de guatilla me echa musquiao yo por vos. Y hojas las naviga de tus días pa' colpacharnos los dos. Mientras mi burro rebuzna, magmaremos hasta la usna. Con jotin baby jospiada más que me quede torpiu. Tumbao dentro de un socucho, antes de estar más tempiu. ¿Qué importa me quede sucho si voy a ser tu marido? No eres jetosa calincha ni una maltona linlicha, quien se da pa' la dicha de entrar pa'l maizal. Siempre yo te soy bien fiel, y aunque me has hecho camata, al chacre de luna y miel, nos iremos pa' Chihuahua. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa
loncos y calas. Muchachos, 3 rap por Arequipa, ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García, hijo del Misti y de esta hermosa ciudad blanca, Arequipa. Las aguas del río Chili, como en todos los verdaderos arequipeños, corre también por mis venas, alborotada, viajando por todo mi ser y haciéndome sentir cada día más arequipeño. Estoy aquí nuevamente para alegrarles la tarde con notas y datos que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos de Arequipa. Y aquí tengo una interesante nota de Pablo Nicoli que nos habla pues del primer hispano arequipeño que nació en Arequipa. Sí, el primer arequipeño que vio la luz aquí en esta tierra de encantos. Y la historia dice así: la peste y las enfermedades habían obligado a un reducido grupo de conquistadores españoles a trasladarse de las costas y verde-azuladas aguas del mar Océano a las alturas de la sierra, que prometía valles más sanos y de tierras más fértiles. La empresa del nuevo viaje no fue fácil, pero los españoles ya empezaban a acostumbrarse a las temperaturas extremas, el sofocante calor del desierto más seco que habían visto y los fríos más extremos de las altas montañas cuya bruma congelaba sus armaduras metálicas y sus huesos. Si bien los más encumbrados política, religiosa y socialmente iban a caballo, eran los soldados y alguna que otra dama a cuestas que no la pasaban muy bien por el camino, además de las sofocaciones propias del viaje. De lejos y desde la altura, los gallinazos podían ver con extrañeza y a la vez con apetito la larga caravana de hombres plateados y famélicos, más muertos que vivos, que avanzaban en fila rumbo a lo desconocido. Estos gallinazos, volando por sobre sus cabezas, viajaban con ellos atentos para ver cuál caía primero y se quedaba inmóvil en las arenas del desierto para darse un festín. Y así sucedía. Si la muerte lo sorprendía, ya nadie podía hacer nada por él. Y es que el cansancio y la sed impedía que alguien volteara hacia atrás para recoger su pesado yelmo o socorrer a quienes se quedaban rezagados por el camino a su suerte. El mar ya estaba lejos y las crestas de las montañas de nieve en el alto horizonte, derritiéndose, asomaban apenas, como invitando a llegar a sus faldas, pues allí solo podía existir un valle fresco, lleno de frutas silvestres y un río con peces manjar, debajo de un cielo más azul que el mar mismo. Pero todo viaje suele reportar su recompensa, más valiosa que el oro y la plata. Y ese viaje no fue la excepción. Cuando encontraron el río y admiraron su valle, y todas sus penas se disiparon en un respiro, con una nueva vida y alegría en sus rostros manchados de desierto, pero encendidos por la promesa de un nuevo comienzo. Doña Inés Martínez ya no era una mujer joven. Su lejana Andalucía en España ahora solo era un recuerdo de otra vida más lisonjera. No obstante, había sobrevivido a las inclemencias del Nuevo Mundo y sus viajes, y con ella había traído la luz de un todavía no nacido en su vientre abultado y blanco, el primer hijo que nacería en Arequipa. Faltaba poco, quizás unas semanas, y su temor a alumbrar a un niño muerto la torturaba. Sería su cuarto hijo, 3 que dejó bajo el cuidado de su padre en la madre patria y otro nacido a la sombra de una nueva villa que apenas gozaba de 3 días de fundada, un 15 de agosto de 1540, y que tenía por nombre la Villa Hermosa del Valle de Arequipa. Entre una luna de plata brillante en el firmamento y un sismo de tierra que asustó a los españoles y apuró un tanto el alumbramiento, pudo por fin escucharse entre los gritos de la madre el llanto de la primera criatura nacida en la Villa Hermosa.
don Alonso de Luque el escribano se apresuró a dar fe del nacimiento y a escribir en su libro notarial el nombre que los padres eligieron para llamarla, y le pusieron el nombre de Asunta, en nombre a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la naciente ciudad, por lo que el sacerdote de la orden dominica tuvo que ofrecer una segunda misa luego de la fundación, por la salud de la niña y la de sus progenitores. Amigos arequipeños, así es como al silencio de una noche y a orillas del río Chili nació el primer hijo de Arequipa, o más bien la primera arequipeña, que sin duda daría inicio a las 20 generaciones de hombres y mujeres que le darían gloria a esta tierra hasta nuestros días. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejáis llorando, te vais, me dejáis llorando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. Ahora, Río de Arequipa, una preciosísima marinera arequipeña interpretada por los legendarios dávalos. Bueno, el río Chili es la sangre nacida o brotada de las entrañas de Arequipa y que corre no solo por nuestros valles, sino por nuestras venas. Escucharlo pasar golpeando las piedras, a veces con furia y a veces con suavidad y romanticismo, como las notas que tejen una melodía, nos hacen cambiar de temperamento. Algunas veces, y haciendo una analogía con la picantería, está caudaloso como un gran cogollo de chicha que apaga la sed,
pero otras tantas, la mayor de las veces, cual copita de anisau que pica el alma, que la prende hasta el éxtasis, es un tierno riachuelo que inspira poesía, que inspira a amar a una caroza con guitarra, con yarabí, de la misma manera como el Misti ama a su Arequipa o Mariano Melgar a su Silvia. Hoy, 19 de marzo, hace 120 años, amigos arequipeños, nació doña Josefa Cano, la más célebre picantera de todos los tiempos de la historia de Arequipa. Es célebre porque allí, en su tradicional picantería de chomba, pendón y guitarra, aquella del tradicional barrio de la Antiquilla, muy a menudo solían reunirse los más preclaros hijos de Arequipa de aquel tiempo heroico. Añejas y rajadas mesas de pata torneada con vetustas y largas bancas solían ser el cobijo de interminables tertulias que se sellaban y firmaban con un arequipeñísimo prende y apaga. ¿Cómo olvidar entonces a un Percy Gibson, a un Atahualpa Rodríguez, a un Benigno Bayón Farfán, a unos efímeros Mario Vargas Llosa o Pablo Neruda, a un Francisco Mostajo y así a 1001 juglares, trovadores, oradores y tertulios que en mañanas y tardes de bohemia arequipeña solían escribir la historia de Arequipa, aquella que se fusionaba entre lo lonco y lo cala? Hoy, amigos arequipeños, en honor a este hermoso capítulo culinario, poético y trovador de nuestra historia, se inaugura el Día de la Picantera y, cómo no, el Día del Pisco Sour arequipeño, o sea, el prende y apaga. Dos motivos que enaltecen estas dos estampas típicamente arequipeñas. Ya volvemos con esta bonita tertulia. Tus muchachas tan bonitas y coquetas guardan siempre en cada beso la dulzura del apago que se ausenta con promesas que jamás ha de cumplir. En las noches cuando duermes, barrio mío, te despiertan las guitarras dulcemente y te traen los recuerdos ya lejanos de momentos que jamás han de volver. Y te traen los recuerdos ya lejanos de momentos que jamás han de volver. Viejo barrio, tú que sabes del cariño que sentimos cada vez que te dejamos, nuestro pecho palpitante y anhelante por volver a tu regazo sueña ya. Muchachas tan bonitas y coquetas guardan siempre en cada beso la dulzura del amado que se ausenta con promesas que jamás ha de cumplir. En las noches cuando duermes, barrio mío, te despiertan las guitarras dulcemente y te traen los recuerdos ya lejanos de momentos que jamás han de volver. Y te traen los recuerdos ya lejanos de momentos que jamás han de volver. Viejo barrio, tú que sabes del cariño que sentimos cada vez que te dejamos,
nuestro pecho palpitante y anhelante, por volver a tu regazo sueña ya. Antiquilla, un hermoso balsecito de ensueño que nos habla pues de esa calle donde se hacía historia cada tarde arequipeña, con un picante, un vaso de chicha, una guitarra y un juglar componiendo versos para el recuerdo. Bueno, el tema de fondo hoy día será pues el día de la picantera y del prende y apaga, que como el concho de una chomba vamos a guardarlo para el deleite final. Pero eso será después de hablar de otro tema paralelo no menos importante y del cual hace tiempo que quería hablar, el lenguaje de los loncos. Bueno, se puede decir que hay una eterna controversia de lo que es en realidad el lonquismo, también llamado de otras formas como el habla lonja, el idioma lonco, el idioma de los arequipeños, el arequipeñismo, etc. Pero antes quiero dejar muy en claro cuál es la diferencia entre lonquismo y arequipeñismo, que definitivamente no es lo mismo. El arequipeñismo es el hablar o lenguaje propio de todos los arequipeños, sean de la ciudad o del campo. Por ejemplo, decirle al cuy conejo, ese es un arequipeñismo típico. En cambio, un lonquismo tiene una connotación más rural, más de la chacra, por lo que su utilización es una exclusividad del chacarero o lonco, como por ejemplo quechuro, que es la mugre que se forma en el sombrero de un chacarero. ¿Se dan cuenta la diferencia? El arequipeñismo es un lenguaje que tira más a lo castellano y el lonquismo, en cambio, a lo campestre, a lo onomatopéyico y algunas veces a los fonemas andinos. Entonces, ahora sí, después de haber hecho esta salvedad, vamos a hacernos una pregunta que yo estoy seguro muchos se la hacen. ¿El lonquismo será un idioma, o quizás un dialecto o un simple vocabulario? ¿Qué es? Yo lo voy a tratar de decir en los términos más sencillos. El lonquismo no es un idioma porque no tiene su propio léxico y gramática. No es un dialecto porque no es una subdivisión regional de un idioma madre con características lingüísticas propias. No es una fusión o mestizaje de dos idiomas o lenguas, como el castellano con el quechua, o el castellano con el aymara o el puquina, porque lo único que los loncos se han prestado o adoptado de otros idiomas son una serie de términos y fonemas de uso común que el arequipeño del campo le ha dado su propio uso. Además, para que el lonquismo sea un producto de la fusión entre el castellano y el quechua, deberían compartir algunas características gramaticales de cada idioma, pero no es así. Además, el lonquismo conserva el voceo, que lo hace necesariamente formar parte del idioma español, del cual aún conserva muchos arcaísmos y barbarismos. Bueno, en mi humilde entender, el lonquismo no puede ser otra cosa que un lenguaje, o más bien coloquialmente dicho, una jerga, tan igual como lo es por ejemplo el lunfardo argentino bonaerense, muy rico en vocablos y locuciones nacidas circunstancialmente en la vida cotidiana del puerto y las calles de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente lo mismo sucedió aquí en Arequipa, pero sucedió fuera de la ciudad, en el trabajo del campo o en el contacto comercial con individuos venidos de otras latitudes, como los llameros, los arrieros, al igual como sucede actualmente con el idioma inglés, que circunstancialmente se va insertando en el idioma español por imitación o aproximación a la necesidad de expresar una idea, como el de la profesora, por ejemplo, de escuela, que ahora se le dice Miss, y no es porque sea el resultado de un mestizaje entre nosotros y los anglosajones. Bueno, en conclusión, las palabras lonjas, muy variopintas y altisonantes, son en realidad términos propios o adoptados, algunas veces onomatopéyicos, muy ataviados de barbarismos y arcaísmos que utilizó el lonco en su hablar cotidiano. Y no hay nada más que decir. Nuevamente lo reitero, el llamado idioma lonjo de los arequipeños del campo no es el resultado del mestizaje del español y el indio comarcano. Ya regresamos con más explicaciones al respecto. Este verso tiene su historia. Un día me estaba lavando la cara, en eso viene mi tata y me dice: ¿para qué te laváis? Voy a la ciudad a comprar un biridí. ¿Qué? A comprar un biridí.
¿Qué wiri ni wiri, carajo? Vaya usted a pastear la burra a la chacra. Bueno, pues. Y si viera este... ¡Ay, tatito! Me chipé. Y la burra se puso a jotimbear. Casi me boto. En eso pues sale mi Alifonsa y me dice: «Oye, ¿pande te vais? ¿No vis que mi tata me manda a pastear la burra a la chacra? Primero cantame un versito de esos que sabís». Bueno, pues, pero cuidado que te vais a enamorar de ese jala calzón sin forro. Acompáñame, Andrico. Pónsame aquí verde, miel, pónsame aquí verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han laujado, las papas las han laujado, el maíz se lo han jaueo, y la alfalfa se la han hachido. Las papas las han laujado, las papas las han laujado, el maíz se lo han jaueo, y la alfalfa se la han hachido. Pónsame aquí verde, miel, pónsame aquí verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han laujado, las papas las han laujado, el maíz se lo han jauido y la alfalfa se la han hachido. Este es el remate, cholita, de los paucarpatas, cholita, que siembran lechugas, palomitas y recogen nabo. Este es el remate, cholita, de los paucarpatas, cholita, que siembran lechugas, palomitas y recogen nabo. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas culiata. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas culiata. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tierra por Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Arequipa, la tierra linda, la coqueta, la romántica y pretenciosa. Soy Arturo García el Chacarero y ya estoy de regreso aquí para seguir presentándoles mi programa Loncos y Calas, salido directamente del corazón de un lonjo arequipeño, Patajal y Matalascallando. Empezamos la segunda hora del programa, siempre con datos curiosos e interesantes. Bueno, ¿cuándo no los chilenos
Y no crean que todo lo que es chileno es antípoda de lo peruano. Siempre hay cosas y casos que rompen la regla. Y si es por Arequipa, con mucha más razón. ¿A qué me refiero? Aquí tengo 2 casos de los que les quiero hablar y que sorprenden extraordinariamente al referirse a Arequipa. Primero, en una publicación chilena hecha en inglés por Photos Chile, se puede leer claramente una reseña breve sobre el ingeniero Gustav Eiffel en el Perú, pero el Perú de antes de la guerra con Chile. Se indica, entre otras cosas, que el presidente Balta invitó al arquitecto Eiffel, aquel que diseñó la Torre Eiffel de París, a construir una iglesia para la localidad de Ancón en Lima. Pero debido al siniestro terremoto de 1868 sucedido en Arequipa y sus provincias, la estructura de la iglesia tuvo que cambiarse de destino, por lo que fue llevada en su totalidad a Arica, cuya catedral había sido derrumbada por el terremoto. Bueno, si algún arequipeño ha visitado el interior de la Catedral de Arica, se habrá podido dar cuenta que tiene el mismo diseño del interior del Mercado San Camilo, refiriéndonos por supuesto a los pilares, pilastras o columnas que la sostienen. Bueno, entonces esta noticia publicada por Photos Chile atestigua pues que Gustav Eiffel hizo tratos con el gobierno de Balta, quien además amplió sus trabajos al diseño del Mercado San Camilo, el Cine Fénix, la Catedral de Tacna, el Puente de Fierro y el reloj de Pisagua, que dicho sea de paso, aún se yergue altivo en el cerro de este pueblo, como hace casi 150 años. Y lo increíble de esta pequeña caleta es que se ha quedado congelada en el tiempo. Si uno visita el pueblo de Pisagua, podrá ver que aún existen casas del tiempo de la guerra, que se han quedado tal y como las dejaron, o mejor dicho, tal y como las usurparon a nuestros ancestros peruanos. Y esto me hace recordar al tambo de Ruelas aquí en Arequipa, que es un museo viviente porque se ha quedado estacionado en el tiempo, también tal y como lo dejaron los chilenos cuando lo abandonaron, después de haberlo utilizado como caballeriza. Bueno, Pisagua en la actualidad es ciertamente casi un pueblo fantasma, donde nunca hubo chilenización, como si la hubo en Tacna y Arica, razón por la cual esta luce totalmente abandonada, con calles de tierra, casas de madera, fierro y calaminas oxidados, y así un triste cuadro que es una dolorosa y viva fotografía de cómo era Pisagua cuando formaba parte del Perú. Bueno, el segundo caso del que les quiero hablar y que más bien va en sentido contrario es pues aquel que se refiere a una canción. Sí, una canción llamada también Arequipa, que al igual que la anterior que hemos escuchado de Benigno Bayón Farfán y que se puso muy de moda en Estados Unidos a finales de los años 20 y principios de los 30, lo propio sucedió en nuestra ciudad. Una canción con el mismo nombre y también un foxtrot, pero en discos Columbia que sonó mucho en Arequipa. Pero mejor escuchémosla primero y ya les cuento. Adorado de mi vida, Arequipa, Arequipa, donde he visto las muchachas más bonitas. Arequipa, Arequipa, no quisiera separarme de tu lado, siento que mi corazón va destrozado, es el sueño adorado de mi vida, Arequipa de mi amor.
donde he visto las muchachas más bonitas. Arequipa, Arequipa, no quisiera separarme de tu lado, siento que mi corazón va destrozado, es el sueño adorado de mi vida, Arequipa de mi amor. El Foxtrot Arequipa de Adolfo Utrera. Esto sí que es sumamente interesante, y para que vean cómo la belleza y el encanto de Arequipa seduce a cualquiera y en cualquier tiempo. Corría la década de 1920, al mismo tiempo que en Estados Unidos escuchaban el otro Foxtrot de Benigno Bayón Farfán, también llamado Arequipa. Entonces llega a nuestra ciudad procedente de Chile un circo que acampa, supongo yo, en la explanada de Tacna y Arica, que era el lugar cercano al ferrocarril y al tranvía donde se realizaban este tipo de eventos y donde también, dicho sea de paso, se realizaban corridas de toros. Bueno, en este circo llegó una orquesta chilena, madriguera y sus notas mágicas, que en ese tiempo interpretaba música jazz para animar las funciones del circo. El director de esta orquesta era pues el afamado cubano Virgilio Varona, que además era un buen trombonista y que ya hacía varios años se había afincado en Chile y donde es considerado hasta la actualidad uno de los pioneros del jazz en este país. Bueno, Virgilio Varona se quedó tan enamorado y encantado de Arequipa que no dudó en componer y escribirle un foxtrot al que denominó Arequipa y que grabó años más tarde en Discos Columbia en 1930 con la interpretación del chileno Adolfo Utrera, y que justamente es la canción que acabamos de escuchar. Ciertamente este foxtrot tan simple y simpático se puso de moda inmediatamente en Arequipa, donde muchas generaciones hasta los años 60 lo cantaban en las fiestas como si fuera la marsellesa. Entonces, simultáneamente en Estados Unidos bailaban el foxtrot Arequipa de Benigno Bayón Farfán de la Víctor, y en Arequipa bailaban también otro foxtrot Arequipa de la Columbia de Virgilio Varona. Bueno, cosas y casos que no dejan de sorprendernos de los forasteros que llegan a Arequipa y se quedan impresionados hasta el extremo de escribirle una canción y grabarla en un disco. No se muevan, que ahora sí volvemos con el interesante tema del lonjismo. ¡Qué lindo bailito! Así se baila en Arequipa, Chorrolo. Y nos vamos donde las jalitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, Braulio! ¡Salud, Matilde! ¡Qué buena chicha! No llores, Guillermina, no llores. Salud, compadre Salazar. Nos vamos al parrancho, Lolo. Cobra, Yolanda, cobra nomás. Charanguito. Así, Rafa, que
Nos vamos a la mundial. Así Torito. Ay, ay, ay. A ver, Mauro, salud. Pon 3 cervezas. Salud, Jacinta, hasta los portales. A ver, Berlinda. Un conejito más. ¡Qué lindo, Botrita! ¡Qué genialidad para más extraordinaria la del Torito Muñoz en la interpretación de este hermoso guainito! Hay un adagio bíblico que dice: al árbol se le conoce por sus frutos. Eso mismo podríamos decir de Arequipa en el buen sentido de la palabra. A Arequipa y a los arequipeños se les conoce por sus frutos. ¿Y qué frutos para más virtuosos? Bueno, todos aquí en Arequipa y principalmente aquellos que vivimos en el campo, conocemos y sabemos de la verdadera forma de hablar de los loncos, una forma sui generis que nos caracteriza y que ya está casi extinta. A este, que es un hablar altisonante y cantarín, muchos lo conocen como el idioma de los loncos. Hoy vamos a hablar precisamente de él, más propiamente conocido como el lonclismo. Bueno, empecemos por precisar la diferencia básica entre un lonco y un jala, que es básico para entender este tema. El lonco, en sentido general, es aquel arequipeño que vive en las afueras de la ciudad de Arequipa, es decir, en la parte rural, un área que a su vez se divide en dos grandes espacios, la campiña y los pueblos tradicionales. En sentido particular, el lonco es el agricultor o chacarero que trabaja la tierra y que tiene una manera muy particular de ser, de hablar, de vestir, de conversar, de cantar, etc., que lo diferencian radicalmente de su contrapartida, que es el jala. Igualmente, en sentido general, el jala es el arequipeño que vive exclusivamente en la ciudad. En sentido particular, el jala es aquel arequipeño que, aunque es también criollo al igual que el lonco, este se diferencia porque tiene preparación, pero no en un sentido peyorativo, sino más bien circunstancial, es decir, es ilustrado, por lo que tiene una profesión u oficio que le permite vivir cómodamente en la ciudad. Es decir, tiene dinero, una buena casa, buena ropa, etc. Pero principalmente pertenece a una clase social que se considera más preparada académicamente, si vale el término, a la que tienen los arequipeños que viven en el campo. A esta condición social los loncos solían decirle decente. Y aquí es donde nacen los apelativos de finos, aplicados por lo común a los jalas y chuscos a los loncos. Bueno, haciendo las deducciones obvias, el jala habla y escribe bien el castellano, a diferencia del lonco, cuyo español está ataviado de muchos barbarismos, modismos, neologismos, onomatopeyas y extranjerismos, principalmente de origen quechua y aymara. Todo este cúmulo lingüístico del castellano, entre comillas, mal hablado por los loncos, es a lo que le llamamos lonclismo. Podríamos utilizar entonces más apropiadamente el término arequipeñismo, que para la Real Academia forma parte de los peruanismos, pero ello sería solo si el estudio abarcaría a todos los términos hablados en Arequipa desde antaño, incluyendo tanto a la ciudad como a la campiña y a los pueblos tradicionales. Bueno, pero entonces, ¿el lonclismo qué es? ¿Será acaso un idioma, un dialecto, una jerga, un argot? Pero esa sería la segunda cuestión, porque previamente debemos determinar y resolver una vieja cuestión: si el lonclismo es o no producto del mestizaje, no solo idiomático, sino étnico, entre el arequipeño de lengua castellana y el indígena de lengua quechua aymara.
el tiempo que yo te he amado, con la loca fusión de mis 15 años y mi pecho alimentaba vago temor de un amargo desengaño. Mas si tú quieres olvidar, olvida. Que el olvido es un bien para el alma ingrata. Cuando se siente la conciencia herida, por un recuerdo que devora y mata. Adiós, adiós, todo ha terminado. Y sepulte ese amor que hemos tenido. En la fúnebre tumba del pasado, cubierto está con la losa del olvido. Cubierto está con la losa del olvido. Yarabí, amargo desengaño, interpretado por el dúo Serpa y Llosa. Bueno, está más que demostrado que durante la colonia, exclusivamente aquí en Arequipa, lo repito, solamente aquí en Arequipa, el fenómeno del mestizaje étnico no se pudo dar por varios factores, entre los que se puede nombrar como principal la discriminación y el racismo, dado que Arequipa desde sus inicios era una sociedad muy clasista, habitada por un número muy elevado de blancos europeos, principalmente andaluces, que no admitían el emparentamiento absoluto con la clase sojuzgada. Prueba de ello son pues las reglas de convivencia muy estrictas que disponían que los indios no podían permanecer en la ciudad más allá de las 6 de la tarde, hora en que tenían que abandonarla, si no serían castigados. ¿Y hacia dónde tenían que ir? Obviamente hacia las rancherías, que eran como una suerte de guetos o suburbios destinados para la vivienda solamente de indios. Obviamente, como en cualquier sociedad en el mundo, siempre se dan casos aislados de cruces entre dos clases sociales, pero este mestizaje, al que yo le llamo pasivo, no significó un porcentaje muy importante y determinante. Por lo tanto, si no hubo un mestizaje étnico activo, tanto en la ciudad como en el campo, tampoco pudo haber un mestizaje idiomático que pueda dar origen a una lengua mestiza como el lonquismo, que algunos quieren hacer ver como un proceso natural que se dio entre el castellano y el quechua o el aymara. Entonces, ¿cómo es que nace el lonquismo en la campiña y los pueblos tradicionales?
El proceso de aparición del lonquismo no es un fenómeno antiguo, es decir, no data de los tiempos coloniales, donde este lenguaje como tal aún no existía. Recordemos que el lonquismo tiene 3 componentes básicos, como son el voceo y los barbarismos, que son de origen hispánico, las onomatopeyas, que el chacarero coge de su entorno natural, como es la chacra, los animales y el paisaje, y finalmente los neologismos, que son adquiridos de otras lenguas como el quechua y el aymara. Bueno, este proceso de enriquecimiento del lonquismo por los neologismos andinos se inició pues básicamente con la República, pero se hizo mucho más intenso después de la llegada del ferrocarril a Arequipa en 1870, punto de inflexión que hizo que Arequipa dejara de ser esa pequeña ciudad aislada como un oasis hispano, una ciudad europeizada de estilo conventual, conservadora y racista, que con el fenómeno del ferrocarril hizo que se convierta poco a poco en una ciudad más bien cosmopolita, que permitió y admitió el ingreso cada vez más masivo, no solo de ingleses, franceses, alemanes, italianos, etcétera, por la costa, sino de la cultura altoandina por el ferrocarril de la sierra, de donde el arequipeño del campo adoptó y adaptó el uso fonético principalmente de algunos neologismos propios del quechua y el aymara, por la evidente necesidad de un cada vez más intenso intercambio comercial y cultural, de lo cual derivaron algunas palabras que pronto se volvieron de uso común en la campiña y los pueblos tradicionales de Arequipa, como por ejemplo guagua, chicha, camayo, alalao, chuma, concha, cala, payapo, batán, etc. Se debe tener entonces muy en cuenta y mucho cuidado en no confundir la adopción de neologismos con el mestizaje. Lo repito, no confundir la adopción de neologismos con el mestizaje, cosa totalmente diferente. Error garrafal que cometió en su libro Diccionario de Arequipeñismos el estudioso Juan Guillermo Carpio Muñoz, al asumir que el hablar de nosotros los lonjos era un mestizaje del castellano con el quechua. Totalmente falso. A nivel estrictamente étnico, el criollo de la Arequipa rural, o sea el chacarero o lonjo, se siguió conservando hasta mediados del siglo XIX casi intacto, guardando sus mismos rasgos criollos de origen hispano. Hasta ese entonces, el lonquismo ya había alcanzado su plenitud al ser un lenguaje combinado de voceo, onomatopeyas y neologismos, además del acento altisonante y cantarín propio de su pronunciación. ¿O me van a decir que el hablar de mi amigo José Rodríguez Quequesana, nato y neto de Mollevaya, es muy parecido o suena como el quechua? ¡Joder!, como dirían los españoles. Mejor escuchemos a Mi Yunta por José Rodríguez Quequesana. Cuando el honor del chacarero, junto a la yunta, es primero como el propio astero, país pelón con mano en apero y ara la tierra, revuelve y revuelve, tocolo y basura, va adentro del surqueao. Entra tu surco, ceja, ceja, vuelta, vuelta. Tienen que ser grandes como el mismo gañán, que a punta de abijón en mano doblegan la dura lucha del trabajo. Desde que arraya el sol hasta cuando se entra en el colorado firmamento y cuando son paridos, saben que la lucha es dura para enfrentar esta vida. Toritos lindos, ustedes son símbolo de mi trabajo. Ustedes son como mis guaguas. De chiquitos los inducao. Ahora los veo bien entutanados y grandes y laboriosos. Orgulloso estoy. Mis queridos toros, cuando ya no aren la tierra irán a la pelea, que es satisfacción del camayo. Seguirán siendo mis lindos engreídos, y ahí es que demostrarán valentía y ser campeones en las peleas de toros, que es símbolo del valor del chacarero arequipeño. Mi yunta querida, deben saberlo, junto a mí comemos el polvo de la tierra bendita, el apero símbolo del orgullo y grandeza del chacarero, el yugo es la rastra de la balanza de la justicia. Las coyuntas no pensís que es la esclavitud. El abijón es tu guía para melgar y surquear en tablada y andén. Mi yunta querida, escúchame Barroso, escúchame negro lindo. Ustedes son como mis hermanos. Nunca permití que nadie me los estropee.
Nunca permití que sufran de hambre ni de sed. Ahora los desamarro para que descansen y se fajen su panza de alfalfa. Y les voy a dar agua para calmar su altiva. Porque yo me voy también a comer una bregana, antes me lavaré mi quechuro con jabón en lebrillo. Luego me socaré un bebé y chicha para remojar el gualguero. Enseguida me comeré un conejo chachtao con su papa raja y su mote de habas acompañado de llatan de roconto bien picante por si acaso. Y para sentar y brindar con mi yunta, un resacao del bueno. Qué grande que es mi yunta, querido, orgullosos hemos, porque soy arequipeño, macho y trejo como el Misti Volcán. ¡Viva Arequipa! San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rap por Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Mis queridos amigos arequipeños, este es su programa favorito, Loncos y Calas, que sale todos los sábados ininterrumpidamente desde el 2015 en las cincuentenarias ondas de Radio San Martín. Estamos aquí pues para rendir tributo a nuestra Arequipa linda, a su música, a su historia, a todo su bagaje cultural y, como no, a sus hijos que la han hecho grande. Damos inicio a la última media hora de nuestro programa. Bueno, lo vuelvo a repetir por enésima vez para que vos lo sepáis. Las 4 medidas de chicha tradicionales de la picantería son el bebe, el cogollo, el caporal y la cantarilla. 4 medidas típicas que inclusive definían la personalidad del que las tomaba. El bebe, que era la cortesía para el visitante de una picantería, aquel que merecía el respeto y la estima de parte de su dueña. Un vaso pequeño de chicha que salía directamente desde la chomba. Luego teníamos el cogollo, la medida oficial de la chicha para una mesa de picantería, de tamaño regular y que acompañaba a apagar la sed o aplacar el picor del picante y el rocoto. Luego venía el caporal, ese vaso casi ceremonial del chacarero lonco de buen caito que se tomaba para apagar la sed en que el cuerpo está a punto de fundir motores por el trabajo de la chacra y que se hacía casi a propósito con atronadores sorbos que sonaban al pasar por el guarguero como el cabalgar de un caballo. Y finalmente la cantarilla, un barrilete de lata de antología que permitía transportar el néctar de los arequipeños hasta la misma chacra donde el camayo, el gañán, el amontonador y el mismo chacarero secaban bajo el sol de una mañana de radiante sol, con jarro desportillado, vaso desgastado o desde la misma cantarilla hacia el guarguero donde las almas sedientas penaban. Esas eran, para el que no lo sabe, las 4 medidas de la chicha en la antigua picantería arequipeña. Sirva más chicha, traiga picante, pues guisa. Camarones de tamo y el rico santo y el cuchacá. Ha terminado la trilla vidita
y estoy zampa. Ha terminado la trilla vivita y estoy zampa. Chacarerita, mi flor hermosa, del bellapago de los tuñales, han dorado los trigales y estás hermosa, igual que cuando te vine, mi buena moza. Ensilla mi caballo, arriba esa vaca, y a tomar chicha me voy, ande, hasta esa chacra. Sirvan más chicha, traigan picante, buen granizado, camarones de tambo y el rico salmo y el coyatá. Ha terminado la trilla vivita y estoy zampao. Ha terminado la trilla vivita y estoy zampao. Mi flor hermosa, del bello pago de los puñales, ha dorado los trigales y estás hermosa, igual que cuando te vine, mi buena moza. Ensilla mi caballo, arriba esa vaca, que a tomar chicha me voy, ande, hasta saciar. La de los Tunales, una hermosa marinera arequipeña por los hermanos Neves Bengoa. Bueno, las 4 medidas de chicha tradicionales de una picantería son pues el bebe, el cogollo, el caporal y la cantarilla. Sin embargo, había una 5ª medida que era, como solía decir mi abuelo Adrián, solo para la dignidad de un cardenal. Un minúsculo vaso también de antología, la copa, también de vidrio y portalitos para el pisco guanizao. Sí, esa copa que es sin dudas la más pequeña de todas en su especie. Y es que con ella se bebía una bebida espirituosa que calentaba el odre del pecho de un chacarero con anisao o pisco. Cuántas muestras de satisfacción y placer entonces se dejaba escuchar a Lonco en su delirio cada vez que prendía el pecho con una copa de anisao o de pisco y lo tenía que apagar inmediatamente con un cogollo para después improvisar una guarollada pertinente que más que un discurso era el brindar de un bohemio de picantería. Amigos arequipeños, cuántas tardes semejantes a estas solía presenciar doña Josefa Cano en su picantería de la Pampita Ceballos, donde se congregaban cual cenáculo tirios y troyanos, escritores y músicos, poetas y decidores, arequipeños de todas las estirpes para hacerse iguales ante un picante, un vaso de chicha, una guitarra, pero principalmente Arequipa, la madre que los hacía iguales ante ella. Hoy, 19 de marzo, por iniciativa de Loncos y Jalas, hemos tenido a bien proponer en honor a doña Josefa Cano, la más célebre picantera de la historia de Arequipa, como el Día de la Picantera y del Prende y Apaga, ese cóctel de 2 tiempos que antaño se tomaba en el culmen de una cuita o tertulia en las picanterías arequipeñas para sofocar una pena o festejar un triunfo o una alegría. Hemos elegido este día porque hoy, en este mes y en este año, se cumplen pues 120 años del natalicio de doña Josefa Cano, la picantera más afamada de la historia de Arequipa. ¿Qué día del pisco sour ni día del pisco sour? Aquí en Arequipa nosotros vamos a empezar a festejar y promocionar lo nuestro propio cóctel, el Prende y Apaga, así como el día para recordar a la picantera arequipeña.
cosechado el maizal. Maicito chulpe tendrá, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Con tripas lo vais a hacer, con lonjas y chicharrón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. A Chihuahua me voy, papá chaucha voy a traer. Y uno copas de hacer, y una tita también. Un salpicón con lechugas y alta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed. Llaman a la comadre pa' que come el chaquetripas. He cosechado el maizal, maicito chulpe tendrá, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Con tripas lo vais a hacer, con lonjas y chicharrón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. A Chihuahua me voy, papá chaucha voy a traer. Y uno copas de hacer, y un latita también. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y harta chicha para nacer. Un salpicón con lechugas y harta chicha para nacer. Chaquetripas, una bonita marinera arequipeña de Víctor Neves Bengoa, una vez más por el dúo también de los hermanos Neves. Bueno, la picantería era un lugar muy especial de la tradición arequipeña y no era cualquier lugar. Tenía que tener algunas condiciones que en realidad son incontables y que forman parte de esta estampa. Sin embargo, la principal condición para que se dé una verdadera picantería era pues la picantera. Sí, la picantera, aquella mujer carosa, salerosa y querendona, la reina y señora de la cocina, que le daba no solo el nombre a la picantería, sino su personalidad. Y eso era precisamente lo que era la Josefa de la Antiquilla, una personalidad que le daba personalidad a su ambiente, que tuvo una acogida histórica entre los grandes personajes de Arequipa. Hoy, y lo vuelvo a reiterar, hoy 19 de marzo, natalicio de doña Josefa Cano, Lonjos y Jalas está proponiendo declarar el Día de la Picantera y el Día del Prende y Apaga, en honor a esos dos personajes de antología que han hecho de la tradición arequipeña un buen motivo para sentirnos orgullosos de nuestras picanterías. En lo que va del año vamos a preparar pues con mucha dedicación el proyecto para presentarlo a las autoridades competentes y pueda hacerse realidad esta fecha del festejo justo de una verdadera estampa emblemática de Arequipa, el Día de la Picantera, la reina y señora de la culinaria arequipeña y, como no, el Día del Prende y Apaga, la firma y sello de los arequipeños picanteros y bohemios. Ahora bien, quiero hacer mención también que una característica muy simpática de una picantera muy poco común era pues el saber cantar yarabíes, que también formaba parte del ambiente picantero de esta estampa. Yarabíes que solo se cantaban en una fecha muy especial.
Yo ahora les voy a presentar, y gracias a mi gran amigo Fernandito Valdivia, nieto de doña Josefa, y a quien le hago llegar por supuesto un gran saludo, les voy a presentar una grabación única, en la que esta gran arequipeña se despide cantando un yarabí. Parece hasta premonitorio, un hermoso y conmovedor yarabí en una grabación que muy bien podría ser la última vez que cantó antes de morir. Esta data pues del 15 de julio de 1975. Escuchemos que esto sí es un verdadero tesoro de la tradición arequipeña que nos pinta la verdadera personalidad de una picantera de antaño, legítima transmisora de nuestra cultura, doña Josefa Cano. Recordando aquellos tiempos que hemos pasado. Hemos pasado unos tiempos tan nobles de todo corazón. Con mi esposo, don Juan Valdivia, y la señora Enriqueta Valdivia, hermana de mi esposo. Hoy día me encuentro acá con ella, viendo hoy día un yarabí como despedida, porque ya me voy por esos montes, adiós, a buscar hierbas de olvido, el olvidarte y dejarte, y quizás viéndome ausente podré, y la dilación del tiempo, olvidarte. Ay, qué lindo es mi verso. Ojos derramen, porque en ellos se han convertido en mares. Y mi pecho es un abismo de penas, donde allí solo se encuentran pesares, y se cumpla aquel adagio que dice: no hay mal que por bien no venga, aunque tarde. Ay, algún día verá al cielo tirano, que mis continuos tormentos se acaben. He de vivir tolerando martirios hasta que mi triste vida se acabe. Y quizás viéndome ausente podré, y la dilación del tiempo. Qué hermoso recuerdo, doña Josefa Cano despidiéndose con un yarabí, como buena arequipeña. Bueno, no me quiero ir, porque me siento feliz viviendo estas hermosas épocas de la tradición arequipeña que ya se fueron junto con sus actores y que ya jamás volverán. Y es que es bonito recordar, y como dice el dicho, porque se vuelve a vivir. Dios quiera que algún día tenga la dicha de morir aquí en mi linda Arequipa, a la que amo con pasión y de la que me siento muy orgulloso. Y como diría Mario Cabañaro, luego que unas flores crezcan en las que me asome a la vida, más que sella por un instante. Bueno, como las papas se las han yaucao, el maíz se lo han cahuiu y la alfalfa se la han hachiu, entonces el programa de hoy se terminó. Y no me queda otra que, como dice mi mamá Mellita, que mandarme a cambiar hasta el próximo sábado. Pero antes quiero hacer llegar dos grandes saludos a dos grandes hinchas de mi programa. A mi gran amigo Eduardo Moscoso de Pampa del Cusco, originario de la tierra de los higos, Uchumayo, y cómo no para la señora Herida Alemán, que siempre nos escucha sin perderse un solo programa en Tiabaya, la tierra de Jesús Nazareno, Pedro Paulet, Las Peras y la Buena Cebolla.
Ahora sí, viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chaquena, agarro mi guitarra, me pongo la lampa en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimbeando de alegría, no sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Peponi? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van, un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me queden en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán.
Arequipa.